Bueno, primero comienzo con una pregunta para la maestra Andrea. ¿Qué diría usted que debe entenderse por enseñanza y educación en el ámbito docente? Fundamentalmente, como profesora de lengua y literatura que soy, de enseñanza secundaria y bachillerato en España, considero introducir a los alumnos, a los jóvenes en general, introducirlos en el mundo de la literatura, en el mundo de los textos. Es decir, convertirlos en lectores y no considerarlos como alumnos. Es decir, todo el proceso de enseñanza de los 6 años que dura la enseñanza secundaria en España, intentar que vean la literatura como algo que pertenece a sus vidas y no como algo ajeno, algo frío, algo que se convierta casi como en analizadores de un proceso que le es ajeno, sino intentar que salgan de ese largo periodo de 6 años y que probablemente después ya no se enfrentarán a la literatura porque cada uno estará por distintas carreras, pues que entiendan que la literatura es algo que les habla de la vida y de que es algo, un proceso cercano, y que el profesor tiene esa obligación de que entiendan de esa manera los libros y los textos, que dialoguen con ellos y que encuentren en ellos lo que cada uno pertenezca a su ámbito, a la vida. Fundamentalmente creo que la educación habría que entenderla de esa manera, formarlos como personas en función de un contexto histórico, como personas que son del siglo XXI, pero también, lógicamente, que pertenecen a una cultura y que la valoren a través de los textos. Doctor Juan, ¿cuál es la principal diferencia entre enseñar literatura y educar con literatura desde su punto de vista? En muchos casos se confunden ambos términos, pero si lo pensamos bien son bien diferentes. A veces el proceso de enseñanza es simplemente un proceso de transmisión de algo dado previamente, algo elaborado por otro, que simplemente llega a los alumnos absolutamente cerrado, terminado. Y en ese proceso lamentablemente se pierden oportunidades o mediante las cuales podría hacerse el proceso de indagación personal. A mí me parece que educar con textos significaría básicamente la posibilidad de que esos textos fueran realmente leídos, interpretados, en un proceso de diálogo personal con los textos, que permitiera no solamente hablar de los textos, sino dialogar o hablar con los textos. Y en ese sentido hay veces en las que la enseñanza, lamentablemente, entendida simplemente como un proceso de transmisión, no permite. La educación para mí sería la educación que fuese o permitiera ir un poco más allá y permitiera sobre a los alumnos, como digo, entrar en los textos y que los textos entraran en ellos. En ese proceso es inevitable que aparezcan cuestiones que afectan mucho más a las conductas, a los sueños, a las interpretaciones, a la reflexión sobre la propia vida, que no simplemente seguir transmitiendo la interpretación hecha por otro. ¿Cuál es la forma más recurrente de abordar un texto y cuál sería la principal diferencia en la propuesta que ustedes hacen? Hasta ahora, y sobre todo a partir del siglo XIX, el estudio de la literatura ha sido un estudio cronológico, es decir, partir de los orígenes de la literatura hasta llegar a la actualidad, de una forma continua. Nosotros proponemos, bueno, no nos satisface porque es una manera memorística de conocer fechas, datos, autores, pero sin conexión ninguna con la realidad del alumno. Entonces hacemos una propuesta que no, por supuesto no tiene por qué ser la única, pero pensamos que hay que ofrecer de otra manera la literatura, enfrentarse a los textos de otra manera. Entonces queremos que bien a través de la intertextualidad, es decir, de ver un texto a través de la historia, cómo otros autores han tratado esos mismos temas, esos mismos tópicos, la relación que hay entre el autor y la historia de la literatura. Entonces, enfrentarlos de esa manera, que sería leer, escuchar esos textos, conversar a partir de esos textos, buscar otros textos que puedan hablar de lo mismo y relacionarlo, por supuesto, también con otras disciplinas. Es decir, la literatura no es la única, se estudia aisladamente, pero entender que los textos pertenecen a un contexto histórico
que hay otras materias como el arte, como la filosofía, como la historia, la música, la danza, que también están cercanas o semejantes a la literatura. Entonces, entender el texto como algo que está inmerso en ese conjunto de disciplinas y no aisladamente. Aparentemente, bueno, es un tanto aparentemente sencillo, es más complejo. Y bueno, habría que luchar también contra los contenidos, contra los programas curriculares, etcétera. Pero sería una manera diferente de ofrecer los textos a nuestros adolescentes o a nuestros alumnos en general. Doctor Juan Mata, ¿por qué diría que es inadecuado comentar que la literatura transmite valores? Pues sencillamente porque se desconoce con esa idea cómo funciona el cerebro. Y a veces olvidamos algo que indudablemente forma parte o debería formar parte del conocimiento contemporáneo. El cerebro no actúa como habitualmente se entiende. La idea general es que da la impresión de que a través de palabras o a través de imágenes algo penetra en el cerebro de un modo absolutamente claro y perdurable, perenne. Si eso fuera así, evidentemente ya se hubiesen curado todas las, digamos, deficiencias psicológicas que él puede tener. Bastaría con decirle unas palabras o leerle un texto o mostrarle una película o un cuadro para que automáticamente el cerebro aceptara esa realidad. Todos sabemos que el cerebro no actúa así. En el caso de los valores da la impresión de que bastaría con leer un texto donde se exalta la paz o la igualdad o la solidaridad para que de modo automático ese lector o esa lectora asumiera ese valor con una naturalidad y con una inmediatez absoluta. Eso puede parecer un poco caricaturesco, pero la realidad es que se sigue pensando así. Frente a la idea de transmitir, lo importante sería la idea de construir. Un texto, cualquier texto, un poema, un cuento, una novela, incluso otras manifestaciones artísticas, una fotografía, una película, una obra de teatro, una canción, lo que hacen es abrir las posibilidades que ofrece el mundo del lenguaje. Y es justamente a partir del momento en el que el lenguaje ofrece y abre campo de reflexión, de duda, de afirmación en muchos casos, de desconcierto, cuando de modo dialogado, de modo colectivo, se puede empezar a construir o al menos a elaborar o a perfilar un valor. Incluso en esos casos, desde el momento en que se perfila, se define, se habla, se construye, se muestra un valor, hasta el momento en el que si ocurre, se incorpora a una conducta, pueden pasar años o puede no ocurrir nada. Es verdad que somos todos hijos de la experiencia propia y de otros, pero finalmente cuando uno incorpora un valor que lo define para siempre, por ejemplo, la generosidad o la coherencia, eso quiere decir que no fue producto exclusivo de una lectura o de una película o de una canción, sino que fue consecuencia de la asunción personal de aquello que un texto, una imagen, una música nos mostró. Pero esa elección siempre es libre y además incluso a veces dificultosa. Pero lo importante es que esos textos, hablando de literatura, deben estar presentes en las vidas de los lectores para que les sirva como estímulo para pensar y a su vez en el futuro, y ojalá, sirva como modelo de conducta. Por eso estamos en contra de la idea mecánica, es decir, basta leer un texto que habla sobre la generosidad o la paz o el feminismo para que automáticamente ese texto transmite al cerebro humano un valor como por ejemplo lo que estamos viendo. Y eso es lo que quisiéramos evitar para que los textos adquirieran su verdadera naturaleza, que es provocar, alentar, reflexionar, mover, incomodar, pero que la decisión final no es por el simple hecho de ser lector, sino la decisión final es una decisión ética que una persona, un lector en este caso, va a tomar. Aquí en México, según algunas encuestas, el promedio de lectura es de 2.8 libros por año, por persona.
¿Qué les dice esto a ustedes de la lectura en México y qué nos debe de decir a quienes somos promotores de la lectura? Lo que debe decir aquí en España, en Estados Unidos, en Europa, en Oriente, es que en este caso de la lectura, las cifras, las cantidades, los porcentajes, los números no sirven de nada. Porque a veces podemos entender que eso nos está diciendo algo de algo, cuando a nuestro juicio eso no dice nada de nada. Si la cuestión se establece en términos de cantidades, tendríamos que hablar a nuestro juicio, de otras muchas cosas. ¿Qué quiere decir que se lee poco? Bueno, la primera pregunta a quienes dicen que se lee poco es si esas personas que denuncian constantemente que se lee poco, la primera pregunta que yo le haría es: ¿ustedes leen? Porque se ha constituido una especie de discurso social, un discurso que además tiene mucha repercusión, que digamos que encanta, que incluso ha creado una industria del discurso de la lectura, en el que se está señalando permanentemente que se lee poco. Y la segunda pregunta entonces que habría que hacer es, bueno, si decimos que hay que leer, ¿por qué? Y muchas veces detrás de las reivindicaciones de la necesidad de leer no hay nada. Y toda persona que se enfrentara a esta cuestión, en México o en España, sería: si usted defiende que hay que leer, diga una razón por la cual hay que leer. Porque en ese caso entonces se aclararían mucho las cosas y entonces necesariamente tendríamos que responder que la razón última, o al menos la más importante para nosotros, sería: si defendemos, como defendemos, la necesidad de leer, es porque confiamos que la lectura ofrece algo para la vida que quizá no ofrece otras cosas. Pero en el fondo nosotros preferiríamos personas honradas, cabales, generosas, tranquilas, afectuosas, que entendieran el mundo como un encuentro de paz y no de guerra, o no de corrupción, o no de enfrentamiento, y que no leyeran a personas que incluso defienden y leen, pero en sus comportamientos se muestran corruptos, violentos, incapaces, insensibles. Entonces, claro, la cuestión es que si defendemos la lectura es porque pensamos que puede contribuir a algo que vaya mucho más allá de lo que es la experiencia propia, la construcción de mundos o de imaginación de mundos que puedan ayudar. Por eso, regresando a la cifra, ¿qué más da? Si de verdad hacemos unas campañas a favor de la lectura seria, no hipócrita como a veces observamos, es porque hay una conciencia social que defiende de verdad que eso puede contribuir a la mejora del mundo o del individuo. Y en ese sentido nos gustaría, claro, que se leyera más, pero que se leyera con esta orientación, no simplemente por acumular pequeños porcentajes o pequeños guarismos a las cifras. ¿Qué quiere decir que en lugar de 2,8 libros por año se lean 3,2? En el fondo posiblemente no diga nada. Si ese porcentaje se incrementa a partir del cambio de conciencia sobre lo que significaría leer, sí estaríamos en este caso en un buen camino. ¿Quiere añadir algo, maestra? Bueno, sí, añadiría que quizás no solamente se leen libros, es decir, que un lector también está rodeado de otro tipo de textos. ¿Por qué el libro? ¿Qué libros se leen? Es decir, ¿estamos hablando de ficción? ¿Estamos hablando de poesía, por ejemplo? ¿O estamos hablando de libros que son necesarios en muchas ocasiones para el trabajo? Es decir, que esas cifras habría que desmenuzarlas y entender que se lee por encima de... Vaya, yo por lo menos considero que hay siempre más lectura que detrás de ese 2,8 que acaba de decir que en México. Es decir, habría que desbrozarlo y es más complejo, como ha dicho el profesor, es mucho más complejo de lo que la cifra simplifica, evidentemente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.